quiero decirles esto con toda la claridad y también con toda la ternura de un pastor que ha contemplado muchas vidas. No se conformen con vivir en un círculo pequeño y estrecho. No se resignen a una vida reducida a la medida de sus miedos. No se convenzan de que un amor con poco riesgo, con poca entrega, con poca donación, es suficiente. Dios no nos ha creado para la mediocridad, sino para la plenitud. Y esa plenitud nunca se alcanza guardando para uno mismo, sino únicamente entregándose. Queridos hermanos, quiero invitarlos a detenerse un momento muy suavemente para mirar un movimiento muy silencioso, pero profundamente familiar en nuestro interior. Es esa tendencia a replegarnos, a querer quedarnos en casa, a refugiarnos en un espacio conocido, donde nos sentimos seguros, donde somos menos heridos, menos exigidos, menos confrontados por la complejidad de las personas y de la vida. He visto esto en muchas personas, en jóvenes que crecen entre inseguridades, en familias cansadas por el peso de la vida cotidiana, en corazones que han sido heridos y que han aprendido a protegerse cerrando la puerta. A primera vista, esto parece muy razonable. Nos decimos que necesitamos descansar, que necesitamos nuestro espacio, que necesitamos tiempo para nosotros mismos. Decimos que el mundo de afuera es demasiado ruidoso, demasiado tenso, que las personas son complicadas e impredecibles. Y, en efecto, esas razones no son falsas. Pero el problema no está en si estamos o no en casa. El verdadero problema está en lo que sucede en nuestro corazón, cuando elegimos quedarnos, porque existe una frontera muy delicada entre volver a casa para recobrar fuerzas y escondernos en casa para no tener que vivir. Hay un momento, casi imperceptible, en el que la casa deja de ser lugar de descanso y comienza a convertirse en un bastión, en una fortaleza levantada contra la vida, contra los demás y a veces contra el mismo Dios. Cuando el sillón cómodo se vuelve más atractivo que la aventura del encuentro, cuando la comodidad empieza a sustituir el deseo de una vida plena, entonces el refugio comienza a transformarse en prisión. Si abrimos la Sagrada Escritura con un corazón dispuesto a escuchar, descubrimos algo muy revelador. Dios no deja de sacar a las personas de casa. Abraham es llamado a dejar su tierra, su parentela, sus seguridades. Moisés es enviado a sacar al pueblo de Egipto, aunque ese lugar fuera lo conocido, incluso lo soportable dentro de la esclavitud. Los apóstoles deben dejar las redes y las barcas, abandonar una vida estable. María, al acoger la llamada de Dios, se pone en camino para visitar a su prima, en lugar de quedarse en la seguridad de Nazaret. Y el mismo Jesús, el Hijo de Dios, nos dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Nada de esto es casual. En ese movimiento, en ese salir, hay algo esencial para la vida espiritual y para una vida humana vivida con verdad. Pero quiero ser muy claro. No se trata de una invitación al activismo vacío, a estar siempre ocupados hasta perder el alma, huir hacia adelante, llenando cada momento de actividad. También puede ser una forma de esconderse. No hablo de eso. Hablo de una disposición interior, de una disponibilidad para salir de uno mismo y encontrarse con la vida del otro y con la vida de Dios. Quedarse en casa, en el sentido más profundo, no es una cuestión de cuatro paredes. Hay quienes recorren muchos lugares y conocen a muchas personas, pero permanecen cerrados por dentro. Y hay quienes están físicamente limitados por la enfermedad o la edad, pero viven con el corazón abierto de par en par. Quedarse en casa, en este sentido, es vivir centrados en el propio yo, poner la propia tranquilidad, el propio miedo y la propia comodidad en el centro. Es esa actitud silenciosa que dice yo primero y lo demás después.
He conocido personas que cumplen cada día con sus deberes, trabajan, responden a sus responsabilidades familiares, pero interiormente se han retirado de toda relación verdadera. Hacen lo que hay que hacer, pero ya no permiten que nadie toque su corazón. Y también he conocido personas aparentemente frágiles y limitadas, que viven con una apertura sorprendente, atentas a los demás, rezando por el mundo, con un corazón ancho y disponible. El problema no es estar en casa. El problema es en que hemos convertido la casa. Cuando somos honestos con nosotros mismos, aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué prefiero encerrarme? ¿Qué es lo que realmente estoy evitando? Porque muchas veces, detrás de una necesidad legítima de descanso o de intimidad, se esconde un miedo profundo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a que los demás descubran quién soy realmente y vean mi fragilidad, miedo a la vulnerabilidad que acompaña todo encuentro auténtico. Por eso nos gusta permanecer en lugares donde todo está bajo control, lugares donde nada nos sorprende, donde nadie nos cuestiona, donde no somos obligados a crecer. Allí podemos construir una versión segura de nosotros mismos, con menos riesgo y menos dolor, pero también con menos vida. Recuerdo a una joven que me decía que en casa sentía que era ella misma, y yo le pregunté si de verdad era ella misma, o más bien una versión protegida, no confrontada, que nunca había pasado por las fricciones necesarias para madurar. Porque ser humano no significa vivir sin conflictos, sino atreverse a vivir en medio de ellos. La Escritura nos ofrece una imagen muy fuerte. Después de la caída, Adán y Eva se esconden de Dios, de sí mismos y el uno del otro. Y la primera pregunta de Dios no es ¿qué has hecho?, sino ¿dónde estás? No es solo una pregunta de lugar, sino de presencia. ¿Estás realmente presente en tu vida o te has escondido por miedo? Y ellos responden que tuvieron miedo. El miedo es lo que lleva al ser humano a esconderse. La parábola de los talentos nos dice lo mismo. El siervo que enterró el talento confesó que tuvo miedo. Por miedo no se arriesgó, no puso en juego lo que había recibido. Y ese miedo no es solo una debilidad psicológica. Se convierte en una actitud moral, en una forma de decir que no confío en el Dios que da, que no creo que el don pueda dar fruto, si me atrevo a arriesgarlo. Queridos hermanos, la vida cristiana y también la vida humana cuando se vive en plenitud es por naturaleza un camino, una salida constante. Nadie es llamado a instalarse definitivamente en lo conocido, en lo controlable, en lo cómodo. Cristo no deja de llamarnos a salir de la mediocridad, del miedo y de nosotros mismos. Y esa llamada siempre viene acompañada de una promesa. La promesa de que Dios camina delante de nosotros, nos espera y nos sostiene en el camino al que Él mismo nos invita. Queridos hermanos, hay una pregunta muy silenciosa, pero de una fuerza de discernimiento enorme, que cada uno de nosotros necesita afrontar en su interior. ¿Me quedo en casa para recobrar fuerzas y volver a salir? ¿O me quedo en casa para no tener que salir nunca más? ¿Busco el silencio para escuchar mejor la voz de Dios? ¿O busco el silencio para no escuchar nada que me incomode? Exteriormente ambas actitudes se parecen, pero en la profundidad espiritual son radicalmente distintas. Y es precisamente aquí donde nuestra vida de fe se purifica o se congela. He sido testigo de esto en muchas familias. Padres y madres que aman profundamente a sus hijos y quieren protegerlos de todo sufrimiento, de todo choque, de todo fracaso. Los envuelven con todas sus fuerzas, no por egoísmo, sino por amor. Pero llega un momento en que ese amor, si no está iluminado, se convierte en un invernadero artificial, donde el niño nunca se enfrenta al viento y a la lluvia de la vida, y, por eso mismo, nunca crece de verdad.
El amor auténtico no prepara a los hijos para una vida sin dificultades, sino para la capacidad de afrontar las dificultades. Amar no es retener al otro para siempre en la seguridad, sino darle raíces y alas. Raíces para saber de dónde viene, para tener una identidad sólida, para saber que siempre existe un hogar al que se puede volver. Pero también alas para volar, para atreverse, para equivocarse, para caer y levantarse. Un amor que da solo raíces y no alas es un amor nacido del miedo. Y un amor que da alas sin raíces es un amor irresponsable. Esto mismo sucede en la vida espiritual. Hay personas que construyen una fe cómoda, ordenada, hecha a la medida de sus gustos personales. Rezan cuando les resulta agradable. Participan en la Eucaristía cuando no tienen algo más atractivo que hacer. Ayudan al prójimo cuando eso no altera demasiado su tranquilidad. Y piensan que eso basta, que así ya están bien con Dios. Pero la fe no es un pasatiempo espiritual. La fe no es una actividad para el tiempo libre. La fe es una relación viva. Y toda relación verdadera exige compromiso, fidelidad y salir de uno mismo. No puedo amar a Dios desde mi sillón, desde mi pequeño mundo controlado, desde una comodidad que no quiero perder. Tengo que salir a su encuentro, permitir que su palabra toque las zonas incómodas de mi corazón, aceptar su voluntad incluso cuando no coincide con mis planes. Jesús lo dice con total claridad. Quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, cargar con su cruz y seguirlo. No dice que nos consintamos, que nos protejamos de toda dificultad, que nos pongamos en el centro. Dice que nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos la cruz. No huir de la cruz, no negarla, sino acogerla y caminar detrás de él, aun cuando no sepamos a dónde nos conduce el camino. Esto no es una sugerencia opcional. Es la condición del discipulado, el camino de la verdad y de la vida. La Escritura tampoco oculta las consecuencias del encierro. El profeta Jonás es llamado a ir a Nínive, pero huye en dirección contraria. Se sube a un barco que va lo más lejos posible, y cuando llega la tormenta, se esconde en lo más profundo y se duerme. Es la imagen exacta de quien huye de la misión y de la realidad, de quien se esconde para no afrontar lo que se le pide. Y entonces es arrojado al mar, tragado por un gran pez, obligado a permanecer en la oscuridad y en el silencio hasta que acepta salir y cumplir la voluntad de Dios. No había otro camino. La parábola del hijo pródigo nos muestra también dos maneras distintas de perderse. El hijo menor abandona la casa de forma impulsiva, buscando una libertad sin límites y acaba encontrándose con el vacío. Pero precisamente porque salió, porque tocó fondo, pudo volver con un corazón transformado. El hijo mayor, en cambio, nunca se fue de casa, siempre cumplió, siempre estuvo presente. Pero cuando el amor se derrama sobre su hermano, él se queda fuera, resentido y cerrado. Está físicamente dentro, pero interiormente ausente. Y esa también es una forma de quedarse en casa sin vivir de verdad. Ambos necesitan conversión, porque la conversión siempre es movimiento. Nadie se transforma permaneciendo exactamente en el mismo lugar, con las mismas actitudes y los mismos miedos. La conversión es un paso, una Pascua, un tránsito del encierro a la libertad, de la oscuridad a la luz, del yo replegado al corazón abierto. Algunos me dicen que son introvertidos, que necesitan mucho espacio personal, que se cansan con la gente. Y eso no es un problema. Dios nos ha creado distintos, con temperamentos distintos. Pero respetar el temperamento no significa usarlo como excusa para evitar el amor. Una cosa es necesitar silencio para orar y recogerse, y otra muy distinta es usar el silencio para no comprometerse nunca. Santa Teresa del Niño Jesús es un ejemplo luminoso. Era profundamente introvertida. Amaba el silencio y le costaban las relaciones comunitarias.
pero comprendió que su vocación era amar. Y amó con gestos pequeños, con paciencia, con sonrisas cuando no era fácil sonreír, con una presencia fiel. No traicionó su manera de ser, pero tampoco la utilizó para esconderse. Y así se convirtió en una gran santa, en una auténtica misionera, sin haber salido jamás de su convento. Esto nos muestra que el verdadero éxodo no es geográfico, sino existencial. No se trata de cuántos lugares recorremos, sino de cuán profundamente abrimos el corazón. Cuando nos encerramos, la vida se vuelve estéril. Cuando nos abrimos, la vida se expande. Y Dios invita a cada uno de nosotros a entrar en este movimiento, para que nuestra vida no gire sobre sí misma, sino que se convierta en un don para los demás. Queridos hermanos, quiero decirles esto con toda la claridad y también con toda la ternura de un pastor que ha contemplado muchas vidas. No se conformen con vivir en un círculo pequeño y estrecho. No se resignen a una vida reducida a la medida de sus miedos. No se convenzan de que un amor con poco riesgo, con poca entrega, con poca donación es suficiente. Dios no nos ha creado para la mediocridad, sino para la plenitud. Y esa plenitud nunca se alcanza guardando para uno mismo, sino únicamente entregándose. Quiero detenerme en una realidad que veo cada vez con más claridad en nuestra sociedad, la cultura del encierro digital. Hay muchas personas, especialmente jóvenes, que pasan horas y horas delante de una pantalla, viviendo en mundos virtuales, construyendo imágenes de sí mismos en Internet, relacionándose a través de interacciones sin presencia real. Sienten que están conectados, que son vistos, que viven intensamente, pero paradójicamente están más solos, más encerrados, más alejados de la vida real que nunca. La pantalla crea una ilusión de cercanía sin el riesgo del encuentro verdadero. Da la sensación de comunicación sin la vulnerabilidad de la presencia. Da la impresión de vida sin el precio que exige la vida real. No digo que la tecnología sea mala. Es una herramienta maravillosa cuando se usa bien, cuando nos ayuda a aprender, a trabajar, a comunicarnos y a crear. Pero cuando se convierte en refugio, cuando se utiliza para evitar la realidad, cuando sustituye las relaciones auténticas por imágenes editadas, entonces se transforma en una nueva forma de esclavitud, en una nueva manera de quedarse en casa sin vivir. He escuchado a muchos jóvenes decir que en Internet pueden ser ellos mismos, que allí se expresan libremente, que encuentran personas que los entienden. Y yo suelo preguntarles si realmente son quienes son o si son quienes les gustaría ser. Si esas personas los conocen de verdad o solo conocen una versión seleccionada, embellecida y protegida. Porque la vida real no tiene filtros, no tiene botón de edición, no tiene opción de bloquear a quien nos incomoda. La vida real es presencia, compromiso y encuentro, y precisamente por eso da miedo. Pero nuestro Dios es el Dios de la encarnación, no de la virtualidad. Cristo no nos amó desde lejos, no nos envió mensajes desde el cielo, se hizo carne, entró en la historia, tocó la condición humana. Tuvo hambre, se cansó y lloró, tocó a los leprosos, dejó que una mujer pecadora le lavara los pies, abrazó a los niños. Y nos invita a vivir de la misma manera, a hacernos presentes, a dejarnos tocar, a tocar las heridas de los demás con toda la complejidad y la belleza del encuentro real. Por eso la Eucaristía ocupa un lugar central en nuestra vida de fe. La Eucaristía no es un símbolo abstracto, no es un recuerdo lejano y mucho menos una experiencia virtual. Es presencia real, es cuerpo real y sangre real de Cristo. Es Dios que se entrega para quedarse con nosotros y transformarnos desde dentro. Y esa presencia nos enseña cómo vivir. Vivir de verdad, vivir cerca, vivir comprometidos. No podemos comulgar de manera virtual. No podemos vivir la fe a distancia.
Estamos llamados a salir, a ir a la comunidad, a encontrarnos con hermanos y hermanas concretos, de carne y hueso, porque la fe es comunión y la comunión siempre exige presencia, exige movimiento, exige salir de uno mismo. Cuando leemos la Escritura, descubrimos algo muy constante. Los encuentros decisivos con Dios suelen suceder en el camino, no en el encierro. Abraham encuentra a Dios cuando deja su tierra. Moisés encuentra a Dios en el desierto, cuidando ovejas lejos de casa. Jacob encuentra a Dios cuando huye. Elías encuentra a Dios después de un largo camino. Los discípulos reconocen a Cristo en el camino de Emaús. Pablo se encuentra con Cristo en el camino a Damasco. María Magdalena encuentra al resucitado cuando sale de madrugada hacia el sepulcro. No es que Dios no esté en la casa, es que cuando nos encerramos en nosotros mismos, perdemos la capacidad de reconocerlo. Hay una dinámica espiritual muy sencilla. Cuando nos abrimos, Dios entra. Cuando caminamos hacia Él, Él camina hacia nosotros. Cuando nos arriesgamos, Él nos sostiene. Pero cuando nos atrincheramos en nuestras seguridades, nos volvemos indisponibles para el encuentro. Dios no deja de llamar a la puerta, pero no la derriba. La respuesta siempre tiene que venir de nosotros. Y esa respuesta en la Escritura siempre tiene la forma de un sí. El sí de Abraham, el sí de Moisés, el sí de María, el sí de los apóstoles. Un sí sin cálculos, sin condiciones, sin aplazamientos. Un sí pronunciado con miedo, pero también con confianza. He conocido personas que pasan la vida preparándose para vivir, acumulando títulos, experiencias y seguridades, pero que nunca se lanzan realmente a vivir. Siempre hay algo más que preparar, un riesgo más que evitar, una razón más para esperar. Y el tiempo pasa, porque la vida real no espera a que estemos listos. La vida real es ahora, es aquí, con nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones y nuestros miedos aún no sanados. Cristo no busca discípulos perfectos, busca discípulos disponibles. No busca personas sin miedo, busca personas que a pesar del miedo digan que sí. Pedro era impulsivo, Tomás dudaba, Santiago y Juan eran ambiciosos, Mateo tenía un pasado cuestionable, Simón era extremista, pero se levantaron, salieron y en el camino del seguimiento fueron transformados. Esto nos da una esperanza inmensa. No necesitamos ser perfectos para comenzar. No necesitamos tenerlo todo resuelto para comprometernos. Comenzamos desde donde estamos, con lo que tenemos, con lo que somos. De lo demás se encarga Dios. Pero tenemos que abrir la puerta. Tenemos que dar el primer paso. Queridos hermanos, sé que salir da miedo. Sé que el encuentro puede generar ansiedad. Sé que las heridas del pasado nos enseñan a protegernos. Pero también sé que quedarse encerrados es una muerte lenta, un marchitarse progresivo del corazón. Hemos sido creados para el encuentro, para el amor, para la comunión. Y nada de eso es posible sin movimiento, sin riesgo, sin salida. La casa es importante. El lugar de intimidad, de descanso y de recogimiento es necesario, pero no puede convertirse en el único horizonte de nuestra existencia. Debe ser el lugar al que volvemos después de haber salido, el puerto, al que regresamos después de haber navegado, el nido desde el cual volamos y al que podemos regresar. Si nunca volamos, si nunca navegamos, entonces la casa deja de ser lugar de vida y se convierte en lugar de sepultura. Por eso los invito, en el silencio del corazón, a preguntarse con honestidad: ¿dónde me estoy encerrando? ¿De qué tengo miedo realmente? ¿Qué es lo que estoy evitando? Y pidamos al Señor la gracia de abrir la puerta, de salir y de vivir.